vengan Formosa. No puede ser más cara dura, que hijo de puta ese pelado que ahí se rodilla, guacho. Digo que parece un escroto, hermano. Gilden Fran, el dictador de Formosa. Hay un video de Gilden Fran hablando para los aborígenes. Y el video es él diciendo que tienen que dar las gracias porque gracias a Perón ellos están en el país porque él permitió que estén documentados. O sea, pónganse a pensar lo gaga que es este chabón para decir eso, y tipo encima agarra y dice que antes de eso ellos pertenecían a la flora y fauna del país. O sea, que da a entender como que son animales. Pelado este gaga. O sea, es muy gaga, tienen que ver el video, a mí es muy gaga este tipo. Y los aborígenes no se olviden de que antes que llegue Juan Domingo Perón a la presidencia, no tenían documento. ¿Qué quiere decir eso? Era como si fuera una parte, una fauna más del ecosistema de la Argentina. No tenían documento. ¿Quién le dio documento? Juan Domingo Perón le dio documento, o sea, le dio la identidad. Pac, guacho, ¿qué onda, amigo? La masacre de Rincón Bomba, ahora. En los confines polvorientos del territorio nacional de Formosa, a mediados de la década del 40, algo empezó a inquietar al poder. No eran armas, no eran ejércitos, eran comunidades indígenas pilaga que, cansadas del abuso y el hambre, decidieron organizarse al margen de las misiones católicas y los obrajes. Se reunían en parajes alejados como Rincón Bomba, guiadas por líderes espirituales que curaban, reunían y recordaban quiénes eran. Para el Estado argentino de ese entonces eso era peligroso. Estas comunidades no estaban alzadas en armas, como alegaban las autoridades. Lo que hicieron fue ejercer autonomía, algo que chocaba con la lógica paternalista, racista y colonial del Estado argentino. Desde 1944, Gendarmería y la Dirección de Protección al Aborigen comenzaron a vigilar, hostigar y registrar sus movimientos. Llegó 1945 y la Segunda Guerra Mundial había terminado. Los ingenios reducían personal, miles de indígenas quedaron varados sin trabajo ni alimentos. Muchos reclamaron salarios impagos, justicia y dignidad, pero sus reclamos fueron interpretados como una amenaza al orden económico y político. La persecución se justificó ideológicamente. Se decía que había que cristianizarlos y civilizarlos para que fueran aptos para servir a la nación. Traducido, destruir su organización comunitaria y cultural para imponerle la lógica criolla católica y explotarlo como mano de obra dócil. Entre 1944 y 1946 el hostigamiento se volvió cotidiano. Patrullajes, arrestos arbitrarios, traslados forzosos. Los líderes espirituales fueron marcados como agitadores peligrosos. Uno de ellos, Luciano Córdoba, comenzó a ser vigilado de cerca. Su voz no portaba armas, pero llevaba la memoria viva de un pueblo. La persecución a los Pilagá empezó antes de la masacre. No fue reacción improvisada, fue política planificada. Criminalizaron su autonomía cultural, laboral y espiritual. Prepararon el terreno durante 3 años y en 1947 descargaron toda la violencia del Estado. La concentración, la masacre y el terror prolongado. En octubre de 1947 el aire seco de Rincón Bomba cargaba más que polvo. Miles de Pilagá, desplazados por el hambre, la pérdida de trabajo y el hostigamiento estatal, se habían reunido para sobrevivir juntos. En ese momento el Estado argentino decidió que esa autonomía era intolerable. Avionetas sobrevolaron el paraje, gendarmes rodearon la zona y la orden cayó como plomo a abrir fuego. La masacre no fue un choque improvisado, fue un operativo planificado con logística militar. Participaron Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea, ambas bajo la órbita directa del gobierno de Juan Domingo Perón. No hubo enfrentamiento armado, hubo un ataque masivo contra población civil. Los disparos llovieron desde el cielo y desde tierra, las mujeres corriendo con bebés en brazos, niños escondiéndose en el yuyo, ancianos cayendo en silencio. No fue cuestión de minutos, la cacería se extendió por semanas, muchos murieron fusilados en el lugar, otros de hambre, sed o heridas mientras huían por el monte. Las estimaciones judiciales sitúan la cifra de muerte entre 750 y 1000 personas. Se documentaron asesinatos de familias completas, niños, ancianas y mujeres embarazadas. Testimonios de sobrevivientes relatan violaciones y abusos sexuales cometidos por efectivos, utilizados como arma de terror.
No existe registro oficial exhaustivo porque el propio Estado borró pruebas, ocultó archivos y criminalizó a las víctimas. En los años posteriores, 1948 a 1950, el hostigamiento sostenido y reeducación forzada seguía. La masacre no terminó cuando cesaron los disparos. Durante los 3 años posteriores, el hostigamiento fue constante. Los sobrevivientes fueron perseguidos, capturados y trasladados a colonias aborígenes y misiones religiosas. Allí comenzó otro tipo de violencia, la espiritual y cultural. Se impusieron catequesis forzadas, prohibición de lenguas originarias, trabajo no remunerado, separación de familias y vigilancia permanente. La política era clara: aniquilar la estructura comunitaria pilagá, desarmar su identidad y absorberlos bajo el modelo criollo católico. El silencio oficial fue total. Perón no ordenó ninguna investigación, no hubo juicio ni condena. La versión oficial: se sofocó una revuelta indígena. 50 años de silencio e investigación. Pasaron las décadas mientras Argentina atravesaba dictaduras, gobiernos civiles, crisis política. La historia de Rincón Bomba quedó sepultada, no en la tierra, porque la memoria pilagá la mantuvo viva, sino en los archivos cerrados y los libros de historia oficial que callaban. La responsabilidad no terminó con Perón. Ningún gobierno posterior priorizó esclarecer la masacre. Formosa se convirtió en provincia en 1955, pero las instituciones locales continuaron negando o minimizando el episodio. Durante años se habló de un conflicto con indígenas revoltosos, repitiendo el relato militar. La memoria sobrevivió gracias a la transmisión oral pilagá. Las abuelas y los abuelos contaron lo que el Estado negó. De 2005 a 2019, la memoria, justicia y primeras conquistas de este episodio oscuro empezaban a salir a flote. Ya en el siglo XXI, cuando muchos creían que ya no quedaba nada por decir, la voz pilagá se alzó nuevamente. La Federación del Pueblo Pilagá inició acciones judiciales contra el Estado Nacional con archivos, testimonios y pruebas. Exigieron verdad, justicia y reparación. En 2019, el Juzgado Federal de Formosa reconoció oficialmente que lo ocurrido en 1947 fue una masacre. Ordenó indemnizaciones y medidas simbólicas de reparación. Este fallo marcó un precedente histórico. Por primera vez, el Estado argentino fue condenado civilmente por un crimen que había mantenido oculto durante más de 70 años. De 2020 hasta la actualidad, el reconocimiento de genocidio y debates históricos está más que claro. Perón fue un genocida y jamás pagó por lo que hizo. La justicia avanzó un paso más. En los últimos años, la Cámara Federal de Resistencia calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y enmarcó la masacre en términos de genocidio. El nombre de Perón reapareció en el centro del debate histórico. La memoria pilagá dejó de ser un susurro y se convirtió en denuncia pública. No hay juicios penales a los ejecutores porque ya no están vivos, pero la calificación jurídica y el reconocimiento histórico quiebran décadas de impunidad simbólica. Se responsabiliza al Estado argentino y, por extensión, al gobierno peronista de entonces de haber ejecutado un plan de persecución, exterminio y silenciamiento. 8 décadas después, los sobrevivientes y sus descendientes siguen reclamando acceso total a los archivos, reparación cultural y el reconocimiento pleno de lo que fue un genocidio. No en Europa, no en otro continente, en Formosa, Argentina, bajo el sol chaqueño, en Las Lomitas. Lo que pasó en Formosa no fue un accidente, fue un genocidio, y el silencio también mata de a poco. Me gustaría recomendar el documental Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio, de Valeria Mappelman, persona sumamente importante para la lucha del pueblo pilagá. Voy a dejar el enlace del video. Pásense por favor por ese documental. Ahí están los relatos de los sobrevivientes que en su momento eran nenes y ahora ancianos, contando sus experiencias. Sinceramente es desgarrador y me apela a una banda lo que tuvieron que vivir por un gobierno corrupto, autoritario y decadente como fue el de Perón. Al final, estos no son casos aislados. Formosa es un bodrio desde hace banda y hace más de 3 décadas está el mismo cabeza de rodilla gobernando en democracia. Eso dice mucho del nivel de adoctrinamiento cultural, educativo y general de la provincia. Pero yo espero que ojalá la vida me libre de los peronistas y de Gildo, por una Formosa libre sin otro Perón ni Gildo. Chau. El chupapija de Perón era un viejo nazi. Vas a ver muchos raperos, pero ninguno así.